Vamos a hablar sobre el tema. Claudio, contame lo que está pasando con la inflación en marzo. Bueno, arrancó más alta en esta primera semana que transcurrió, más alta que en febrero, más alta que en enero, con lo cual estamos frente a una aceleración inflacionaria en el peor momento, justamente cuando el gobierno lo que pretendía era que la inflación fuera para abajo. Bueno, en vez de ir para abajo, por lo menos en alimentos, está yendo hacia arriba. Lo concreto que hay que decir es que por fuera del acuerdo que firmó el gobierno con las fabricantes de alimentos y con los supermercados de tener precios justos, digamos, algunos precios congelados y otros que aumenten al 3,2%, por afuera de ese acuerdo, el resto de los alimentos, la gran mayoría, está incrementándose entre 5 al 10%, ya sea a los supermercados, pero sobre todo a los autoservicios, almacenes, donde no existe el programa de precios justos. Entonces, por eso después cuando va el INDEC a medir, vos tenés aumentos en los alimentos bastante más fuertes que el 3,2% que firmó el gobierno. Y además hay que sumarle a esto el tema de la carne, el pollo, los huevos, que en las últimas semanas fue de lo que más aumentó. A ver, vayamos a algunos aumentos de esta última semana, la semana que terminó el viernes. El pollo 10% adicional al 44% que ya se había incrementado en el mes de febrero. En el caso de las harinas y el arroz, de entre el 6 al 8%, las galletitas en promedio 8%, los lácteos, ahí dice 7%, pero por ejemplo yo recién acabo de ver una lista de precios con incrementos casi del 10%, salvo en la leche en sachet, que es la más económica, que llega a los supermercados también, en ese caso es un poco más baja. Pero si no, el resto de los lácteos entre 7 y 9,5%. En el caso de los fideos, el 6% en una sola semana. O sea, acá hay que ver si en el resto del mes no volvemos a tener un incremento de precios sobre algunos productos. Y en el caso de los aceites, que a diferencia del año pasado, en este inicio de 2023 es lo que menos viene aumentando, el 5%. Después, cuando vos quieras, vemos cómo esto impacta en el consumo. Ahí tenés, por ejemplo, las distintas consultoras, LSG, cuánto aumentaron los alimentos en las últimas 4 semanas. Son todas consultoras que miden, monitorean la evolución de los precios semana tras semana. LSG 6,8% en alimentos, EcoGo 7,8% y Ferreres el 9%. Y Ferreres suele ser una consultora que, digamos, de los que miden todavía más abajo que el INDEC. Bueno, en este caso, alimentos 9%. Lo que es evidente, más allá del número fino, es que febrero dio peor que enero. La inflación, sobre todo en alimentos, aunque la general puede estar también en 6,2%, y marzo es habitualmente un mes donde la inflación siempre corre más elevada que enero y febrero, por eso están viendo que puede acercarse al 7% en marzo. Está nuestra colega Paula Wilberger en el Mercado Central. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos recorriendo carnicerías, chequeando el precio de la carne. Sabés que acá en el Mercado Central muchos de los locales están adheridos a un sistema de precios que se llama precios accesibles, que son precios propios del Mercado Central. Todos los miércoles se juntan, hay reunión para evaluar qué precios se tocan, qué se aumenta, qué se mantiene en promo y qué sigue como la semana anterior. Es semana a semana se modifican estos precios. Nos contaban, por ejemplo, que de enero a ahora hubo un 20% de aumento, ese fue el registro, y el último registro ahora, el 1 de marzo, un 5% más. Claro, Paula, y efectivamente decir que sigue aumentando la carne y el pollo en marzo después del impacto fuerte que tuvo en febrero, digamos, que fue todo el impacto, claro, ¿no? Ahí el 40%. En febrero tuviste 43% sí, en el mercado de cañuelas y paulatinamente se fue trasladando justamente a los mostradores. ¿Y qué dicen del consumo, Paula? Sí. ¿Qué dice ahí, no sé, el carnicero o la gente de ahí? Si el consumo se pudo sostener o empezó a ajustar de nuevo. ¿El consumo se sostiene a pesar del aumento? Sí, bueno, entre semanas es un poquito más tranqui, pero los fines de semana sigue siendo la cantidad de gente de siempre. Sí, porque los precios son un poco más bajos que en el resto de las carnicerías. Sí. A los barrios, por ejemplo, ahí encontramos precios más altos. Sí, totalmente. Aparte acá viene la familia y lleva bastante carne por quincena, por mes, vienen muchas familias. Para estoquearse. Sí, correcto.
Bien, y para ganarle un poquito al aumento, ganarle un poquito a la inflación y comprar al precio de hoy. Sí, totalmente. El que puede o el que vive cerca no lleva tanta cantidad, pero sí. El que puede, vos lo dijiste. Sí, el que puede. ¿Qué es lo que más se lleva? Y bueno, lo que es paleta, rosbif, que son los cortes que tenemos en oferta. ¿En qué precio están? Mirá, el rosbif está a 1.470 y la paleta está a 1.550. Ahí ya tenés churrasco, ya tenés para hacer guiso, ya tenés para hacértelo picada, ahí tenés variedad de comidas. Después para milanesa, ese es un clásico, siempre llevan. Tenés acá también en oferta la milanesa. Acá está 1.690, cuadrada y bola de lomo. Bien, decías que había 3 categorías. Contanos en qué consiste esto. Sí, nosotros trabajamos acá el novillo pesado, novillito premium y ternerita. Bien, ¿y diferencia de precio entre esas 3 categorías? Sí, entre esas hay 100 pesos, 70 pesos. No, no es tanto. Bien. ¿Sabes qué? Nos decían también que uno de los motivos de los aumentos fue que el precio está atrasado porque el año pasado no se trasladó a los mostradores, a las heladeras, el aumento que tuvo el kilo de Hacienda en pie, el kilo vivo. Con lo cual, por eso este año las proyecciones sí son bastante elevadas para el aumento de la carne y eso seguramente es una de las principales cosas que va a incidir en la inflación de este año. Lo que había pasado el año pasado es que Por la sequía. La sequía había impactado y se había enviado mucho ganado a liquidar, porque no se podían tener en los campos por la sequía. Entonces, el precio de la carne el año pasado subió 65% y tuvimos 95% de inflación. Es decir, 30 puntos abajo de la inflación la carne. Eso fue por primera vez un reacomodamiento en términos de lo que es el salario respecto a la carne. Pero bueno, ahora viene el ciclo inverso, porque obviamente empieza a recuperar, ¿no? Cuando tenés 95% o 100% de inflación no puede haber precios que corran al 60% en esta economía, y cuando ocurre en algún momento se van reacomodando. No, y se va a agudizar también por lo que vos decías al comienzo en la editorial, la sequía que pega en la agricultura. Obviamente 20.000 millones de dólares es soja, trigo, maíz, todos los cultivos extensivos agrícolas, pero también pega en la ganadería porque la productividad se resiente. Vos venías también con los precios pisados del año pasado, 40% por abajo de la inflación, y este año te explota todo. Es cierto que desde el gobierno también están siguiendo con mucha cautela este tema, porque en la fórmula de inflación tiene mucho peso el precio de la carne. Por eso hay acuerdos, y ahí ponen mucha fuerza en que se cumplan con los exportadores para que saquen cortes subsidiados al mercado y al menos, Maxi, hasta las elecciones de octubre, tratar de ir conteniendo un poco con este tipo de acuerdos el aumento de la carne. Pero claro, en febrero es una olla a presión. En febrero no lo lograron, por eso el índice también de inflación. Paula, gracias.